Decía yo que el día en que se ordenó este culto, el pastor Alexi dijo, es bueno, dijo, escuchar al pastor Rodrigo también, dijo en la predicación, ya que siempre me ha escuchado al parecer en lo que es coordinación o una otra tarea que se me haya encomendado. Entonces ahí se hablaron, ¿cierto?, algunas cosas con relación a qué más o menos teníamos que traer para la predicación y también, ¿cierto?, que se debía cantar en este culto que es tan especial como es el culto de la Santa Cena. Amén. Para mí no hay un culto más especial que el que uno adora con el corazón. Y donde está la presencia del Señor siempre será especial. Amén. Amén. No es que hoy sea más especial que los demás cultos, porque todos los cultos tienen que ser especiales. Amén. Porque estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, Señor, amén. Y me puse, ¿cierto?, a leer un poco la palabra del Señor, le daba vuelta e iba y venía, y el Señor me decía, aquí hay que predicar. Amén. Amén. Bueno, yo obedeciendo al Espíritu, vamos a tratar de poder, ¿cierto?, entregar lo que Él quiere para todos ustedes y para mí esta noche. A dejarles comida a sus hermanos a la batalla, enviado por su Padre. Amén. Muy responsable. Él no dejó las ovejas botadas, sino que Él las encargó. Si usted lee la palabra se va a dar cuenta que Él las encargó. Dejando las ovejas a cargo, dice, fue donde su Padre lo envió. Y cuando llegó allá, se encontró, ¿cierto?, con un bravucón, con un incircunciso filisteo llamado Goliat. Y estaba, ¿cierto?, obviamente el pueblo de Israel o los soldados de Israel estaban, ¿cierto?, amedrentados, asustados. No estaban ni siquiera en posición de guerra. Estaban metidos tras las trincheras, escondidos. A él lo enviaron a una batalla. Pero cuando él llegó allá, lo único que vio fue, ¿cierto?, hombres cobardes, amedrentados, asustados por un hombre, ¿cierto?, que ofendía a los ejércitos de Israel. Entonces este joven, ¿cierto?, dijo, ¿quién es este incircunciso que viene, dice, a humillar a los ejércitos de Dios y a tratarlos de esa manera? Y por ahí se corrió la voz, ¿cierto? Hay un regalito para el que lo mate. Y David dijo, ¿cuál es el regalo? Le causó curiosidad. El rey dice que le dará la hija y dejará de pagar impuestos de por vida. Buena la oferta. Pero en realidad a David no le interesaba el tema, ¿cierto?, de la recompensa. Lo que David sentía era un celo en su interior al ver cómo un hombre, ¿cierto?, incircunciso, inmundo, de una nación pagana venía a ofender a los ejércitos de Israel. Eso es lo que a él le preocupaba. Y vemos, ¿cierto?, que él dice, yo lo voy a vencer. Los hermanos se le fueron encima diciéndole, tú no eres capaz. Ándate para la casa, deja de molestar. Seguro te arrancaste y viniste solo para poder ver lo que aquí estaba pasando. Insisto, si usted lee se da cuenta que él vino enviado. Tampoco vino, ¿cierto?, sin dejar las ovejas antes a cargo de alguien. Porque David, una de las cosas que tenía en su corazón, que era un hombre íntegro, que era obediente. Había conocido desde muy niño este Dios Todopoderoso a través de su madre. Tenía un buen físico. Entonces la armadura de Saúl no le quedaba a este muchachito. No le suelta, pesada, no podía caminar. No le dijo, ¿sabes qué? Yo con esto no. Yo no voy a pelear con esto. Para Saúl era una muerte segura, porque ni siquiera iba armado. Pero lo que no sabía Saúl, que David tenía un arma secreta. David tenía, ¿cierto?, a Cristo, porque podemos decirlo, ¿no?
Cristo con él. Porque él dice, ¿cierto? Cuando enfrenta a Goliat le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que tomando la piedra y colocándola ahí, ¿cierto? En esa onda, la lanzó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el gigante cayó a tierra. Y él corrió y tomó la espada de Goliat. Yo me imagino la espada de Goliat. Imagínesela usted. Era un hombre que medía como 3 metros. Entonces la espada no era de 50 centímetros. Estoy seguro, y creo que a lo mejor me equivoco, la espada tenía mínimo 1 metro. 1 metro. Más o menos. Y este joven de 17 años, con la fuerza que Jehová había colocado sobre él, la tomó y le cortó la cabeza. Y luego levantó su cabeza y, ¿cierto?, gritó, Jehová nos ha libertado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y de ahí en adelante, obligadamente, no sé si obligado, lo voy a preguntar en el cielo, tuvo que ser el yerno de Saúl, porque tenía que casarse con la hija. Le gustara o no le gustara a Mical, tenía que casarse con la hija, porque el rey iba a cumplir su palabra. Y fue invitado a la mesa del rey. Hoy día el yerno comía en la mesa del rey. Y pasaron muchas batallas, pasaron muchas peleas, mucho ir y venir, hasta que David se fue ganando una fama extraordinaria. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Se fue ganando una fama extraordinaria. Cuando llegaban de vuelta a la batalla, las doncellas salían cantando y decían, ¿cierto? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y Saúl empezó a tirarse las barbas y empezó a rechinar los dientes, porque dijo, no es posible que este plebeyo, este cierto don nadie, venga a humillarme delante de mi pueblo. Y que él esté, cierto, ganando obviamente adherente y yo perdiendo la fama o el respeto que ellos deberían tenerme. Dice la palabra del Señor, por lo que hemos leído, cierto, que él vino al sacerdote Ahimelech. Él fue, cierto, a ese lugar junto a algunos criados que le habían seguido. Seguramente su escudero se acostumbraba que el escudero siempre fuera un hombre fiel y estuviera a su lado. Y algunos siervos que a lo mejor, cierto, cuidaban su caballo o estaban con él, porque no eran muchos. Porque nosotros vemos que llega hasta ahí y Ahimelech lo ve y le causa curiosidad, porque David, para ese tiempo, ya David era una persona especial. Ya David era un diplomático, porque era obviamente el yerno del rey. Entonces a Ahimelech le causa curiosidad y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Vienes tú solo, sin comitiva, sin soldado? Y David, escúcheme bien, porque he escuchado predicadores que dicen que David mintió. Mentira, si David no mintió. Si usted lee bien la palabra, no saquemos de contexto lo que está en el texto, porque si no es un pretexto. David no mintió, David omitió. David le dijo, he venido a un asunto, cierto, grave, importante, secreto. El rey me lo ha hecho saber y me lo ha pedido. Y esto debe hacerse rápido. No está mintiendo, porque en realidad él estaba escapando del rey. Entonces el rey era el que tenía la culpa en esto. Así que él dijo, yo he venido a un asunto del rey, que me ha pedido que sea apremiante en esto, rápido. Dios nos ayude, ¿no? Nos bendiga el Señor. Y dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, ¿ves? Huir, po. Que al final el rey fue el culpable de que él huyera. Dios nos ayude, ¿no? Y dice, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. ¿Cómo traicionar al rey? ¿Sabe usted que aún Saúl queriendo matar a David y David teniendo la oportunidad de hacerlo, le perdonó la vida? ¿Y por qué razón? Porque David era un hombre íntegro. Recuerde que tenía el corazón de Dios. Entonces él mismo dijo, yo no me voy a ir en contra del ungido de Dios. Entonces cuando el sacerdote pregunta, no lo dejó mal, porque podría haberlo dejado como chaleco mono.
Pero no lo dejó mal. No lo dejó mal. No habló de cosa alguna, sino que es un asunto privado, algo que él me ha encomendado. Y dice, yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y justamente llegaron, ¿cierto?, ahí, a ese lugar donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y aquí sucede algo que ya a simple vista, o en la simple lectura que ya hemos hecho, nos damos cuenta que habían pasado algunos días sin comer. Ya llevaban varios días huyendo. Según la lectura de la palabra, deberíamos calcular que ya llevaban 3 días, o lo que tenga. Iba con 5, entonces. Él y 4 más. Amén. Él y 4 más. Tan solo no iba, pero iba con los más fieles. Iba con los que estaban a su lado. Y dice que el sacerdote le dijo, no tengo pan común a la mano. ¿Qué quiere decir? Que no tenía pan amasado, no tenía tortilla de rescoldo, no tenía sopaipilla, no tenía churrasca, llámele como usted quiera llamarle, al pan que en ese tiempo hacían los judíos para poder comer en el día a día. El sacerdote lo único le dijo, lo único que tengo aquí, ahora, es pan sagrado. Diga usted pan sagrado. Pan sagrado. Lo único que tengo aquí ahora es pan sagrado. No tengo pan común, tengo pan sagrado. Dios nos bendiga. Amén para siempre. Y le dice el sacerdote, mira, yo te lo voy a dar siempre y cuando tú me digas si los vasos de estos jóvenes están limpios. A lo menos 3 días, ¿cierto?, que no hayan estado con mujer. No nos vamos a meter en ese terreno en esta noche. Yo no voy a hablar en contra de ustedes, mi hermana, ¿ya? Porque por ahí dicen, ¿cierto? Adán también, la mujer que me diste, pues, típico. Algunos son buenos para... No, si no vamos a hablar de las esposas, porque las esposas son una bendición del cielo. Amén. Amén. Gloria a Mujeres Dios. idóneas, virtuosas, que Él las hallará. Aquí vamos a decir que hace 3 días los jóvenes y él no se han contaminado. No ha habido contaminación en ellos de ninguna índole. ¿Ya? Amén. Para que no hiramos la susceptibilidad de alguna hermana. Amén. En donde cenaremos con él, recibiremos pan sagrado. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde. Y no cualquier pan. Pan sagrado. Amén. Pero fíjese lo que hace aquí, hermano amado, el Señor con David. Y lo que hace Dios con nosotros. Porque Dios se encarga de hacer las cosas bien. Mire, escúcheme lo que dice aquí y esto me gusta. El sacerdote respondió a David y dijo, ¿cierto? No tengo pan común. Y dice, ahí en el verso dice, en verdad las mujeres ya no han estado lejos de nosotros. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Entonces dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado. ¿Se lo dio o no se lo dio? Se lo dio. Pan sagrado. Diga usted pan sagrado. Pan sagrado. Bendito Dios. Porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Un pan especial que se hacía todos los días para que estuviera ahí en el tabernáculo de Dios. Hermanos amados, todos los días se hacía ese pan. Dios nos ayude. Amén. Y no le dijo el sacerdote, te voy a dar los de ayer. Oiga, qué lindo el Señor. La verdad que a mí me da gozo, hermano. Amén. Le dice, para poner panes, dice, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. Esos panes que estaban ahí ya habían sido quitados de la presencia de Jehová. ¿Para qué? Para poner panes calientes. Otra traducción dice para poner panes frescos. El día en que aquellos fueron quitados. Mire cómo es Dios, hermano. Mire cómo es el Señor. El Señor no nos da pan añejo. El Señor nos da pan fresco. Amén. 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 Quería bendecir Dios del cielo a David de una manera extraordinaria junto a sus siervos fieles que le habían seguido en esta trayectoria, en este camino tan difícil. Y los quería bendecir con pan sagrado y con pan fresco. ¿Cómo nos quiere bendecir el Señor esta noche? Con pan sagrado y pan fresco. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Yo preguntaba, ¿cierto?, en una oportunidad, ¿cuántos no les gusta el pan fresco? O sea, perdón, el pan añejo. Pregunto aquí, ¿cuántos no comen pan añejo?
Sea sincero, mi hermano, delante de la presencia del Señor tenemos que ser sinceros. Yo no lo voy a anotar aquí, ni tampoco lo voy a dejar ahí, no, en capilla, no. ¿Quiénes no comen pan añejo? 1, 2, qué bueno, 3, 4, ahí parece la mano, 5. Pregunté en mi iglesia, habían como 20. Y son exquisitos los hermanos de Casa de Pan. Tienes pan fresco todos los días. Dios nos bendiga. Hermano amado, escúcheme bien. De tal manera se preocupa Dios que tanto, cierto hermano amado, en lo humano, en lo biológico, tú puedes ser abastecido de un pan fresco, porque aquí el Señor nos ha dado y nos da todos los días a nosotros el sustento diario. Y gracias a Dios podemos ir a la panadería 1 o 2 y ella lo sacaba y muchas veces estaba verdecito por el lado. Y yo me acuerdo que ella le cortaba lo verdecito, lo cortaba y después lo colocaba ahí sobre una brasita y lo calentaba. Y éramos tan felices comiendo ese pancito junto a mi familia, junto a mis papitos y a mi hermana. Así es, Señor. Dios nos Amén. bendiga, hermano. Amén. Dios nos guarde. Amén. Pan de 5 días, de 6 días, no tengo idea de... Y no me avergüenzo de decirlo, hermano. Bendito Dios. Pero hoy día el Señor me dice, mira, para ti tengo pan fresco. Y además de eso, eres mi hijo y te doy pan sagrado. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te guarde. Vaya un llamado de atención para los que no les gusta el pan añejo. El pastor Rodrigo comió pan de 6 días botado a la basura. Dios nos bendiga. Amén. Por eso hoy día cuando queda pan en casa y mis hijos no lo quieren, me dan unas ganas de hacerles cariño. Porque en otro tiempo nosotros deseábamos ese pan. ¿Qué estás comiendo a medida que el pastor Rodrigo habla? Pan fresco. Estás comiendo pan fresco, Amén. pan sagrado. Amén. Y te digo más, te estás comiendo a Cristo. Amén. Porque su palabra dice, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí me come no tendrá hambre jamás. Amén. Que el Señor en esta noche sacie tu hambre. Amén. Porque te estás comiendo, hermano, a Cristo. Este pan sagrado, glorioso, que ha sido entregado para todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Esta fuerza. Se necesita también, hermanos amados y pastores amados, ¿cierto?, tener un arma para poder combatir contra las acechanzas del diablo. Recuerden que no tenemos pelea ni tampoco batallas contra sangre ni carne, sino que contra principados. Y Él nos ha llamado a través de su palabra y a través del apóstol Pablo a que podamos, ¿cierto?, vestir la armadura de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Para siempre. Entonces, hermano amado, sació el hambre de David y también de sus siervos. Amén. Y cuando ya estaban por irse, Dios nos guarde, dice que estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Por qué este verso está ahí? ¿Por qué este verso está ahí? Porque no tiene nada que ver, está como que no sirve ese verso ahí. Sí sirve. ¿Sabe quién estaba ahí? El principal de los pastores de Saúl. Gloria a Dios. Primero, vio a Ahimelech que lo recibió como corresponde, como un hombre diplomático, a David. Segundo, escuchó y fue testigo de que David no habló de Saúl. No dijo nada en contra de él. Tercero, se dio cuenta y vio que el sacerdote tomó los panes de la proposición para dárselos a David. Y eso para los judíos era algo importante, hermano. Hasta el día de hoy es algo muy importante. Fíjese usted que esta noche el pueblo judío está celebrando la cena del perdón. Y están comiendo también pan sin levadura. Dios nos bendiga. Amén. Nos guarde el Señor. Entonces, Doeg miró todas estas cosas y vio que se le había dado una atención preferencial a David. Me decía alguien por ahí, mi pastor, ¿y no habrá estado sapeando también? Perdóneme que yo le diga esto. Los pastores a mí de Casa de Pan me conocen ya como yo predico. ¿Y no habrá estado sapeando también? Y a lo mejor, por hermano, a lo mejor. Y a lo mejor dijo, cierto,
como viene a comer pancito, como viene con hambre, y además lo miró, lo observó, venía desarmado. Por eso David dijo, ¿verdad? Cuando dijo, cuando salí, no tomé espada ni lanza, porque salí muy rápido. Eso era verdad, hermano. David no iba armado, pero a partir de ese día, porque usted cree que Doeg se quedó ahí, no le fue a avisar al rey dónde estaba David. ¿Qué cree usted que le dijo? No, David, ven en paz. Una vez que David se fue, se corrió para el palacio a avisarle al rey dónde estaba David, porque era el principal de los pastores de Saúl. Entonces David no podía huir, ¿cierto? Así por así. David tenía que huir, pero armado. Y miren lo que dice la palabra del Señor, y con esto comenzamos a terminar. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, 1,10 m. 1 metro, 1,10 m.